Segunda de Corintios 8, del 1 al 15. Dice el versículo 1: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que os ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque no esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para vosotros holgura y otros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por su palabra, Señor, que nos guía y nos ayuda. Y le ruego, Señor, en esta mañana su gracia para predicar, su gracia para escuchar y, Señor, para vivir estos principios básicos de su palabra. En el nombre de Jesús y para su gloria lo pedimos. Amén. Quiero que entienda el contexto aquí, la historia. Piénselo conmigo. En Jerusalén, dice la Biblia, estaban pasando por duras pruebas y persecución. No solo económicas, sino culturalmente y aún espiritualmente, aún religiosamente venían y perseguían a los cristianos en la iglesia de Jerusalén. Así que las iglesias de Macedonia, esto es lo que hoy se le llama Grecia, dice la Biblia, y estas áreas y Turquía, oyeron, dice la Biblia, y dijeron: tenemos que hacer algo para ayudar a estos hermanos. Muchos de ellos, dice la Biblia, estaban viviendo en las calles, perseguidos, etcétera, rechazados por sus familiares por ser salvos, rechazados por los romanos por ser judíos, rechazados por los judíos por ser cristianos. Y dice la Biblia que los hermanos de Macedonia dijeron: tenemos que hacer algo, tenemos que dar. Y Pablo dice: quiero que sepan algo increíble acerca de la iglesia de los de Macedonia. Les dice: es increíble, les dice lo que les voy a decir. Tiene que ser, la única explicación, les dice, es que ellos estaban dando por la gracia de Dios. Y vamos a ver en esta mañana por qué sabemos eso. Y les dice a los corintios, y quiero que ustedes, les dice, sepan, corintios, les dice lo que hicieron los macedonios. ¿Por qué? Porque los corintios no estaban en duras penas, no estaban, si lo puedo decir, pasando por persecución. Era una iglesia y una ciudad culturalmente diversa, estaban disfrutando de prosperidad financiera, había trabajo, había, dice la Biblia, prosperidad en Corintio. Era un lugar donde había, dice la Biblia, afluencia, comercio, movimiento, y habían esperanzas de superación. Y los corintios ahora, dice la Biblia, aunque habían prometido dar, no habían cumplido con ese mandamiento de dar. Ellas eran como muchos, ¿verdad? Ellos decían amén, ya tienen razón, pero no estaban obedeciendo al Señor en esta área del dar. Así que vemos aquí que Pablo les exhorta. Miren la exhortación en el versículo 7. ¿Listos? Quiero que la lean conmigo. Por tanto, les dice: como en todo abundáis, en fe, en creer la Biblia, en palabra, en enseñar la Biblia, en ciencia, en conocer la Biblia, en toda solicitud, en servir al Señor y poner en práctica la Biblia, y en vuestro amor para con nosotros, en ser hospitalarios. Ellos eran de los que decían: hey, Pablo, venga, visítenos, le ayudamos. Les dice ahora: abundad también en esta gracia. Noten que Pablo le llama a esto del dar una gracia. Y aquí es donde muchos se pierden, porque dicen: bueno, hermano, yo entiendo la gracia de Dios, y sabemos que la gracia de Dios es lo que nos salva. Por ejemplo, Efesios 2:8 dice esto, dice: porque por gracia sois, ¿qué?
salvos. Entendemos eso. Decimos, bueno, entendemos que la salvación y la vida cristiana comienza y se impulsa por la gracia de Dios. Es algo que es posible por la gracia de Dios. Que Dios pagó, dice la Biblia, mi pecado en la cruz del Calvario, mandando a su único hijo, muriendo ahí, derramando su sangre. Y eso fue la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y damos gracias a Dios por ello. Y muchos decimos ahí, yo creo eso, yo creo que somos salvos solo por gracia. Y a veces cantamos, ¿verdad? Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Y si usted está aquí, usted, ¿verdad? Cree en Cristo aún, pero nunca ha tomado el paso de recibir su gracia, de confiar en Él. Déjeme decirle, la palabra de Dios dice que hoy puede hacerlo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor dice, será salvo. Es muy sencillo. Es recibir esa gracia que Él nos ha ofrecido. Y entendemos lo que es gracia, es el favor de Dios, es la razón por la que Dios mandó a su único hijo, es ese favor, dice la Biblia, que motivó al Señor Jesucristo. Ahora, sin embargo, muchas veces no entendemos y se nos olvida que lo que comienza con gracia, la salvación, la vida cristiana, así como habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, dice la palabra de Dios, andad también en Él. En otras palabras, esta vida cristiana que se comenzó por la gracia de Dios, mire acá, también consiste de la gracia de Dios. Y quiero decirle algo también, va a concluir en la gracia de Dios. Miren lo que dice aquí, por ejemplo, 2 Corintios 8 y 9 habla del dar. Y en esta área del dar, también dice la Biblia, es algo que debemos hacer, dice Pablo en el versículo 7, por la gracia de Dios. ¿Cuántos tienen eso esta mañana? Dígame. Les dice, miren, así como dice, tienen fe por gracia de Dios, dice, tienen palabra por gracia de Dios, yo me paro aquí y predico y le enseño a usted, no en mis fuerzas, sino por la gracia de Dios. Tomamos decisiones por la gracia de Dios, ¿verdad? Enfrentamos la vida por gracia de Dios, creamos nuestros hijos por la gracia de Dios, resistimos tentación por gracia de Dios. De igual manera, dice, quiero que también en esta gracia del dar ustedes abunden. Y Pablo lo que le está diciendo es, es algo que también se lleva a cabo por la gracia de Dios también. La gracia de Dios es la que nos da el poder para cumplir entonces nosotros con lo que Dios demanda de nosotros. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Así que noten que en este pasaje 10 veces en los dos capítulos, 2 Corintios 8 y 9, 10 diferentes veces, Pablo habla de la gracia de Dios, enfocándole a estos creyentes que ya no debemos dar por ley o porque tenemos que, sino por la gracia de Dios que nos apodera ahora en lo que somos salvos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esa gracia? Mire el versículo 1 otra vez, entonces léalo. Asimismo, hermanos, os hacemos saber que la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Está enfocando a ellos el hecho de que es la gracia de Dios la que empezó la obra. Y también miren al final, capítulo 9, versículo 14. Concluye esta pasaje diciendo así mismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante ¿qué? Gracias a Dios. Les dice, miren, ustedes van a poder darles, dice, por la gracia de Dios. Y dice al final, gracias a Dios por su don inefable. Y en medio, miren en 2 Corintios 8, 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro, ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que una y otra vez se nos dice, tenemos gracia y por esa misma gracia es que damos. Dice, por la gracia que hemos recibido, es que nosotros, dice, también debemos de vivir. Inclusive, dice, en esta área del dar, también es algo que llevamos a cabo por medio de la gracia de Dios. Así que alguien dirá, bueno, ¿y cuáles son las características entonces? ¿Cómo podemos ver la gracia de Dios en un creyente? ¿Cuántos de ustedes han estado en una tormenta en Latinoamérica? Levante su mano, ¿verdad? Me acuerdo hace algunos años, fuimos con un misionero ahí a la costa del Atlántico y estábamos ahí parados y él nos había llevado a pasear y estábamos viendo y de repente se vinieron unas nubes así grises y de repente, ¿verdad? Se volvieron negras y llegaron y en 5 minutos estaban allá y de repente estaban allá. Y en lo que llegamos desde aquí tal vez a estas puertas de aquí atrás, unas 100 yardas quizá a donde estaban los microbuses, llegamos completamente empapados. ¿Cuándo se entiende lo que estoy diciendo, verdad? Y siempre comienza así, primero el relámpago y después ¿qué? Pues el trueno. ¿Y después qué? Pues la lluvia. Ahora, aquí en el Valle del Antílope tenemos la verdad el relámpago y el trueno, pero no la lluvia, ¿verdad? Pero sí entendemos esto, es que cuando el relámpago viene, después ciertamente viene el trueno, y entendemos esto por la Biblia en esta mañana, que cuando la gracia de Dios viene y alguien está operando y viviendo por su gracia, no por su propia prudencia, siempre viene el dar. Ok, déjeme decir otra vez para que alguien le ayude al hermano Jairo, porque se siente solo. ¿Alguien puede decir amén ahí? Cuando el rayo de la gracia de Dios toca su vida,
el trueno del dar es el resultado. Ahora, noten las características, dice la Biblia, del dar de estos de Macedonia. Miren, para empezar en el versículo 2. En el versículo 2 dice que ellos en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Noten que describe las severas circunstancias de estos cristianos como una grande prueba de tribulación. Dice, y profunda pobreza. Pero sin embargo también tenían gozo, abundancia de gozo y riquezas de su generosidad. Y alguien dice, hermano, eso casi no me encaja para mí. Por un lado, dice usted, una situación difícil y gozo. Usted dice, eran pobres y generosos. Y alguien puede parar aquí y empezar a decir, no, yo creo que esto es una equivocación. Quiero decirle, hermanos, que debemos de pausar y ver aquí en esta mañana que la gracia de Dios nos hace dar generosamente. Ahora, muchas veces, otra vez, no nos gusta hablar del dar. Y ciertamente no nos gusta hablar de recibir, nos gusta hablar de, bueno, el pastor debería de haberme predicado mejor, el maestro escolar debería de servirme mejor, la verdad, y venimos aún a un servicio de la iglesia y no venimos a servir, venimos a ser servidos. Venimos a ver cómo se nos sirve, cómo se nos canta, cómo se nos anima, cómo se nos enseña, salimos y criticamos y decimos, bueno, yo creo que se me debería haber servido mejor. Raras veces, honestamente, venimos y decimos, bueno, yo pudiera haber cantado mejor este servicio, debería de haber ofrendado mejor este servicio. ¿Cuándo están conmigo esta mañana? Y la verdad es que aunque lo creemos, Jesús dijo, no, es más bienaventurado dar que recibir. Dijo, en otras palabras, es más feliz el que tiene el privilegio de involucrarse en dar que el que se sienta y recibe. Y la gracia de Dios nos hace dar generosamente. No nos gusta hablar del dar, pero otra vez reconocemos que en lo que nosotros vemos a Cristo y nos fijamos los ojos en Él, dice la Biblia, vamos a dar, y en lo que damos somos como Cristo. Entendemos esto en la palabra de Dios. Ahora, muchos aquí tenemos resistencia, yo entiendo, y vamos a ver en esta mañana algunas excusas, si lo puedo decir, se eliminan cuando la gracia de Dios está en nuestras vidas. Estaban hablando, dicen, dos miembros de una iglesia y uno dijo, el pastor dijo que debemos de dar hasta que duela, y él dijo, y a mí me duele solo pensarlo, le digo. Un miembro fue a su pastor y le dice, pastor, yo puedo dar unos $100 sin que me duela, ¿verdad? Y el pastor le dijo, bueno, de 200 y que le duela un poquito entonces. Ahora, hablemos, noten aquí, para empezar, muchos queremos decir, bueno, usted no entiende las circunstancias. Yo no sé de ustedes, pero a veces el diablo se me sienta aquí como un perico, ¿verdad? Como el loro, ¿verdad? Que hablantina aquí, se me pone en el hombro. ¿A cuántos de ustedes se les sienta ahí también y empieza a hablarles? Alguien más, ¿verdad? Y me empieza a decir cosas. Y esta semana a mí me dice, tú le vas a predicar y no entiendes que hay, ¿verdad? La economía no está tan buena como antes y tal vez que hay dificultad en algunos miembros y hay necesidades y hay problemas y enfermedades y salud y cargas y hay muchas razones por qué muchos podríamos decir, este no es el tiempo para dar o para no cuente conmigo este año, pastor, para la ofrenda especial. Pero aprendemos algo en la palabra de Dios en esta mañana. Noten el versículo 2, dice que ellos en grande prueba de tribulación, dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. La palabra profunda pobreza ahí quiere decir casi, es decir, un indigente. Es como hablar de un esclavo que ni tenía esperanzas de tener, no tenían cómo, no veían ellos salida, era un ciclo vicioso hacia abajo, la economía de Macedonia. Y dice, mire bien, dice aquí la palabra de Dios que ellos necesitaban recibir, peor, necesitaban dar. Dice la Biblia, ellos estaban en necesidad de que alguien les diera a ellos. Y yo no sé de ustedes, pero yo he ido a partes del mundo donde usted llega y a veces se nos invita y vamos y, verdad, predicamos la palabra de Dios y a veces, después del servicio, el pastor dice, hermano, hay una familia que nos quiere de verdad servir y yo voy con ellos a almorzar y nos sentamos y nos dice, pastor Navarrete, gracias por venir, y hicimos una sopa de gallina. ¿Cuántos de ustedes han comido sopa de gallina, verdad? Eso es servido por los ángeles del cielo siempre, ¿verdad? Y a veces yo me he fijado que yo tengo gallina y es una alita así y nadie más tiene gallina en su sopa. Todos los demás tienen agua y un poquito de arroz. Pero para mí hay gallina y a veces hay tortillas. Y déjeme decirle, me humilla muchas veces la humildad en la que muchos viven y la generosidad que muchos tienen. Y déjeme decirle por qué, querido amigo. Porque su generosidad no depende de sus circunstancias, depende de la gracia de Dios. No depende de su economía, sino de la disposición de su corazón.
Y venimos a este pasaje, y yo sé que al llegar aquí yo dije, bueno, gracias Señor, porque a veces hay tiempos buenos, déjeme decirle, y las ofrendas son malas, y hay veces tiempos muy malos y las ofrendas son muy buenas, y la historia misma, yo les dije la semana pasada, nos muestra de que no es la economía la que dicta de necesariamente cómo es que se pueden suplir las necesidades de la obra de Dios, sino es la gracia de Dios en el corazón de los miembros. Yo les puedo decir, a mí me consta que este edificio se construyó en 1992, 93, 94, en los peores años en la historia de la economía del Valle del Antílope, por una iglesia, ¿verdad? Pequeña, en realidad más pequeña de lo que es el ministerio en español ahora, pero con fe, confiando en el poder de Dios, con gracia de Dios en sus corazones. Y hermanos, Dios ha suplido la necesidad, no por la economía, sino por la gracia de Dios en la vida de los miembros. Y déjenme decirle una vez más, estamos aquí confiando en que cada uno de nosotros dejemos que su gracia obre en nuestros corazones. No depende de sus circunstancias. Déjeme decirle que más, no depende de su habilidad. Miren el versículo 3, lo que nos cuenta Pablo acerca de los hermanos de Macedonia. Les sigue contando a los corintios. Les dice, hermanos, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Noten el sacrificio de ellos, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar. Ellos le rogaban a Pablo. ¿Por qué? Por dejarles dar. Les dice, déjanos participar, dicen ahí ellos, en este servicio para los santos. Ahora, quiero que noten algo otra vez. Este era un grupo de hermanos en duras pruebas, en difíciles circunstancias. Pero Pablo dice que ellos le estaban rogando a él. Y vemos aquí que el dar no depende de mis circunstancias, de la economía. Y el dar no depende de mi habilidad. ¿Cuántos aquí entienden en esta mañana? En realidad estamos viviendo en la nación más rica del mundo. ¿Cuántos entienden eso? Díganme en esta mañana, ¿verdad? Ayúdeme. Esta noche vamos a mostrar algo. Usted puede ir a globalrichlist.com y puede poner ahí su salario y le va a decir, si usted gana, por ejemplo, aproximadamente $47,000 al año, usted está en el 1% más rico del mundo. O sea, usted y Bill Gates y Warren Buffett están en el mismo 1%. ¿Usted no me cree? Investíguelo. Usted ganó $47,000 al año más, usted ganó más que, mire bien, hay 7.2 billones de personas y solo 18 millones de personas ganaron más que usted. Si usted ganó $2,500 el año pasado, usted ganó más que el 50% de la población del mundo. Así que estamos aquí, tenemos carro. ¿Usted tiene carro? ¡Qué bárbaro! Son ricos. ¿Usted tiene casa? ¿Estoy diciendo que usted ahorró y dio un down payment y tiene una casa? ¡Wow! Usted está diciendo, usted tiene... ¿qué? ¿Varios pares de zapatos? A mí no uno, varios. ¿Qué? ¿Tiene varios? ¿Está conmigo esta mañana? Y quiero que reconozca algo. Si usted toma el dinero que tienen todos los cristianos del mundo, los cristianos de Estados Unidos tienen el 71% de todas las riquezas de los cristianos. Si usted junta todos los de Centro y Suramérica y México, si usted se junta todos los de Asia y del Caribe, y usted junta todos los de África y de Europa, todos los cristianos del mundo, 70 y pico % de las riquezas están en las manos de cristianos en Estados Unidos. Así que, ¿cuántos aquí en esta mañana dicen, hermano, nosotros no somos los de Macedonia, somos los de Corintios? ¿Entienden eso esta mañana? No estoy hablando yo a personas en gran y duras penas y situaciones. La Biblia nos está hablando a nosotros. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que, sin embargo, el promedio de cristianos en Estados Unidos dan un 2.6% de sus ingresos a la casa de Dios. Eso es como un 2.5, sería un cuarto de lo que daba un judío bajo la ley del Antiguo Testamento. En otras palabras, ¿cuántos aquí entienden que no hemos aprendido lo que hace la gracia de Dios en nosotros? ¿Está conmigo esta mañana? Ni siquiera llegamos a la ley. La palabra de Dios nos dice claramente que no es un buen testimonio el nuestro. Se dice que si usted es un adolescente aquí, usted da menos por ciento, no cantidad, a la obra de Dios que los de 20. Y los de 20 y picos años dan menos en porcentaje a la obra de Dios que los treintones. Y los treintones dan menos en porcentaje que los cuarentones. ¿Me sigue? Y los cuarentones dan menos que los cincuentones. Y los cincuentones menos de los 60, etcétera. En otras palabras,
como cristianos no le estamos enseñando a las generaciones detrás de nosotros a dar. Así que vivimos en la sociedad más afluente, en la nación más bendecida, tenemos más bendiciones que cualquier otro y damos menos porcentaje que cualquier otro. Ahora, estoy diciendo esto en esta mañana. Pablo dice, hey, no es, dice, el hecho de que no hay, dice, no, porque no depende, dice, de tu circunstancia ni de tu habilidad, y si eso dependiera, dice, tú tienes más habilidad, querido hermano, aquí presente que cualquier otro cristiano en el mundo. Y todos dicen... Pero si aún dependiera, dice, no importa, dice, lo que ellos hicieron, lo hicieron no por su situación, lo hicieron por su disposición. Porque estaban viviendo por la gracia de Dios. Y venimos esta mañana y vemos nosotros y decimos, se puede ver porque cuando el rayo de la gracia de Dios está obrando en su vida y usted está viviendo por la gracia de Dios, el trueno que va a resonar de su vida va a ser la generosidad. Noten qué más nos dice la Biblia. A propósito, usted dice, ¿cuál es la clave para que yo pueda tener esa gracia de Dios en mi vida? No es que Dios se le da a algunos y a otros no. Miren el versículo 5, ¿listos? Esta es la clave para todo el pasaje. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Noten que la clave para el dar es de entregar toda su vida al Señor. Y cuando usted viene al Señor y usted dice, Señor, te entrego toda mi vida. Amigo, si usted está aquí y usted no es salvo, la necesidad más grande de su vida no es de dar a Dios una ofrenda, es de darle su vida al Señor. De darle su alma, de darle a Él el control de su vida. Y cuando Él le salva, Él le da la vida eterna, el perdón de sus pecados, borra el penalti de su pecado, le da su presencia, le da un día el cielo, le da en esta vida su Santo Espíritu, su Santa Palabra. Y usted dice, wow, qué bendición. Y empieza usted a experimentar la gracia de Dios en su vida. Y ahora le entrega al Señor, dice la Biblia, su tiempo, su talento, su tesoro aún. Cuando usted hace eso, querido amigo, usted empieza a experimentar que el mayor gozo en la vida es tener la gracia de Dios. Es dejar que el Señor use su vida. Mire, mi campaña honestamente es, cada servicio es pararme aquí y decirle, amigo, dale al Señor tu vida, tu tiempo, tu talento, tu tesoro, es lo mejor. ¿Cuántos aquí están de acuerdo conmigo? Dios puede usar sus talentos, su tiempo y su tesoro mejor que usted. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Es cuestión de entregarle a Él, de darle un sí a Dios. Y venimos aquí y decimos, la clave de ellos es que no es que daban su diezmo, es que se habían entregado completamente al Señor. Y la clave para usted, dice la Biblia, tener la gracia de Dios obrando en su vida. Es decir, Señor, ayúdame, no solo en fe, en ciencia, en solicitud, con mis hijos, con mi matrimonio, en mi trabajo, sino también aún en mis finanzas. Y dijo Pablo, cuando la gracia de Dios está obrando en esta área, vemos generosidad. Noten la segunda palabra que vemos en este pasaje. Vemos no solo generosidad, sino que vemos sinceridad. Versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba. Dice, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Ahora noten que Pablo habla de sinceridad en el versículo 8. Dice que otra cosa que sucede es, cuando la gracia de Dios está obrando en mi vida, que yo estoy sinceramente mostrando mi amor por el Señor. La palabra sinceridad tiene la idea de algo nacido legítimamente. Algo genuino, algo que tiene un origen sincero, sin error. Y déjeme decirle que el amor siempre se demuestra por medio de nuestro dar. Alguien dice, yo quiero comprobar que yo amo a Dios. ¿Sabe cómo puede comprobarlo? Va a notar algo en la Biblia. Si usted estudia la palabra de Dios, se va a asombrar de cuántas veces el dar y la gracia están juntos. Por ejemplo, Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera que amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Noten cómo van juntos. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, dice, como Cristo que amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Gálatas 6:20, con Cristo soy crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo, dice, la vivo en el poder del Hijo de Dios que me amó, dice, y se entregó. Noten cómo es que una y otra vez el amor siempre va con el dar. Usted puede dar sin amar, pero es imposible verdaderamente amar sin dar. Va a haber un rendimiento de su vida, tiempo, talento y ciertamente de su tesoro que va a acompañar su verdadero amor. Alguien dijo a un pastor mayor, le dijo esto, en esta iglesia dijo, solo de dar se habla, ¿verdad? Y déjeme decirle, eso no es cierto aquí, pero si usted vino este mes y le ha caído una y otra vez, es porque Dios sabía que usted lo necesitaba, ¿ok? Es una vez al año esta campaña. Pero este pastor mayor le dijo, y no en esta iglesia, en otra iglesia, le dijo, mire,
Usted le dice, acaba de describir muy eficazmente, le dijo, lo que es la vida de Cristo. Lo que es la vida cristiana. La vida cristiana es dar. Es dar. Nunca somos más como Dios que cuando damos. Y cuando usted fija sus ojos en Cristo, usted, dice la Biblia, va a practicar el dar. Y cuando usted practica el dar, va a ser como Cristo. Y venimos hoy y vemos y decimos, ¿cómo sabe? Mira el versículo 9, cómo es que la palabra de Dios aquí lo encaja. Dice, porque ya conocéis la ¿qué? Gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice que por amor a vosotros, dice, se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis ¿qué? Enriquecidos. Nos habla aquí de las riquezas, de la prosperidad de nuestro Salvador. Y dice, quiero que entiendan su posesión. Él estaba sentado a la diestra del Padre. Él, dice la Biblia, tenía el mundo en sus manos. Todas las cosas en Él subsisten, dice el libro de Colosenses capítulo 1. Él posee todo, cada estrella, cada planeta, cada galaxia, cada mota de polvo cósmico, dice la Biblia, le pertenece a nuestro Dios. Estaba leyendo en el Salmo 50, dice el Señor, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Y hablamos de esto la semana pasada. Dios no necesita mi dinero, Dios no necesita mi ofrenda, Dios no necesita mi talento, Dios no necesita a nadie aquí. ¿Cuántos tienen que es un privilegio entregarme a las manos de Dios? Él es rico, Él todo tiene, dice la Biblia, Él tiene todo poder. Habló y el mundo existió. Hebreos 1 dice, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él tiene toda posesión, Él tiene todo poder, Él tiene toda posición. Él es el preexistente, preeminente, Hijo de Dios, que es también Dios el Hijo. Los ángeles le adoraban, Él tenía toda la gloria, la majestad, dice la Biblia, sentado en el trono. Sin embargo, dice la Biblia en el versículo número 9, siendo rico por nosotros, se hizo ¿qué? Pobre. Quiero que piense no solo en la riqueza que Cristo tenía, pero en la pobreza que Cristo, dice la Biblia, recibió. Cuando nos habla de que se hizo pobre, está hablando de su encarnación, de la primera Navidad. Nos habla del pesebre, nos habla de el hecho de que el Dios del cielo, yo me pongo a imaginar a veces cómo es que fue los ángeles cuando estaban viendo y Cristo se paró y se despojó. Quizá que se quitó sus ropas reales y se quitó su corona y se quitó, me imagino, ¿verdad?, las sandalias y se quitó aquel vestuario y la palabra de Dios que se despojó de sí mismo, dice la Biblia, y pisoteó las estrellas para descender. Y el Dios que tenía a todo el mundo en sus manos, ahora estaba en las manos de una niña. Y el Dios quien hizo los mares y los ríos ahora estaba reposando en el tragaguas de un buey, en un pesebre. Se humilló, dice, tomando en sí forma de siervo. Un campesino, exacto. Un analfabeto, eso es lo que hizo Jesús. A lujos o no, a campos, a establos, a hombres que le rechazaron. La palabra de Dios que Él vino y se hizo un común hombre. Yo no sé de ustedes, es triste conocer a alguien que antes tenía mucha plata. ¿Cuántos de ustedes conocen amigos así? Y usted dice, oh, fulano, antes andaba en Cadillac y el problema es que todavía anda en el mismo Cadillac, pero ya tiene 30 años. Y tenía un bonito traje, solo que es el único que le queda, dice. ¿Están conmigo? Hoy nos encanta oír, ¿verdad? Alguien de la nada, ese hombre trabajó y se hizo algo, ¿verdad? La historia americana. Pero hoy en día ya se nos olvida de que Jesús era el más rico y se hizo el más pobre, dice la Biblia. Y usted dice, ¿para qué? Miren el versículo 9. Dice, siendo rico, dice, para que vosotros con su pobreza fueseis, ¿qué? Enriquecidos. Miren aquí, estas son las buenas nuevas del Evangelio. Las buenas nuevas del Evangelio es que nosotros, siendo pobres, si usted es salvo, es porque usted un día reconoció que era pobre, era dice la Biblia, espiritualmente en quiebra. Usted vino, la Biblia dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos, dice la Biblia, heredarán el reino de los cielos. Usted no vino al frente como un pavo real y dijo, aquí vengo, ¿verdad? Esta iglesia me necesita. No, usted vino y usted dijo, yo necesito a Cristo.
Usted dijo, yo necesito ser salvo, soy un pecador. Y cuando usted reconoció que era pecador, en ese momento Cristo le salvó. Y usted, dice la Biblia, el que cree en su corazón y confiesa con su boca, será salvo. Y pasa al frente y usted dice, soy un pobre. Y en ese momento usted recibió a Cristo y usted invocó y el Señor le salvó. Y cuando usted fue salvo, gracias a Dios, usted recibió las bendiciones, todas las riquezas, dice la Biblia, que a Cristo le pertenecían. Él dejó gloria y se vino al mundo para que usted, cuando deje el mundo, vaya a gloria. Él dejó la diestra del Padre para venir aquí, pisotear esta tierra, para que cuando usted, dice la Biblia, deje de pisotear la tierra, puede estar a la diestra del Padre. Y una y otra vez vemos que lo que Él perdió, yo lo gané. Él vino a este mundo, Él sufrió, se entregó a sí mismo, dice la Biblia, su cabeza para que le pusieran los espinos, su costado para que fuese traspasado, sus pies para que fuesen clavados, sus manos para que fuesen traspasadas, dice la Biblia, sus barbas para que se las jalaran. ¿Está conmigo? Sus ojos para que los puñotearan, a su espalda para que la abofetearan y la latigaran. Y una y otra vez vemos que Cristo se dio completamente por nosotros. Y usted recibió a Cristo y usted empezó a reconocer, wow, todo lo que yo tengo me lo dio el Señor, me dio su palabra, me dio su Espíritu, me dio el perdón, el cielo. Y despertó usted ese día y dijo, wow, ahí está el sol. Él no necesita sol, Él es la luz del mundo. Puso un sol ahí en el cielo para bendecirme a mí, para darme luz a mí. Puso luz en la noche para darme luz a mí. Puso agua en la tierra para que me diera agua a mí. Me dio su santa palabra. No porque Él quería mandarme, Él no tiene necesidad de mandarme, para ayudarme, para guiarme en esta vida. ¿Cuánto da gracias a Dios por todas las riquezas que usted tiene en Jesús? Y cuando hablamos de la gracia del dar, entendemos que es un resultado normal por todo lo que hemos recibido. Jamás usted, querido amigo, dará más de lo que Dios le ha dado a usted. Y dice, así como Jesús, dice, comprobó su sinceridad, su amor, ¿dando qué? Dando su todo. Dice, de igual manera, nosotros comprobamos la sinceridad de nuestro amor, ¿haciendo qué? Dando también nosotros a nuestro Dios. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Dice, la generosidad. Cuando el rayo de la gracia toca una vida, es una vida generosa. Cuando el rayo de la gracia toca una vida, es una vida que dice, yo quiero, por la gracia de Dios que he recibido, yo quiero expresar mi amor a mi Salvador. ¿Sabe qué? Eso dura por la eternidad. Yo no sé de ustedes, eso es lo que queremos. Vamos a aprender de eso la próxima semana. De cómo invertir en la eternidad. Dios nos ha bendecido para hacer de bendición a otros, no para guardarlo todo. Y nosotros como iglesia, como cristianos, mire acá, si Dios le ha dado a usted, si usted tiene algo en su posesión, quiero que entienda algo, es una prueba. Cuando Dios le da, cada cheque que usted recibe cada semana o 2 semanas, ¿sabe qué es? Es una prueba. Dice, quiero ver si la gracia de Dios está guiando tu vida o si tú. Si es mi gracia o si eres tú. Dice que probamos la sinceridad de nuestro amor. Noten número 3. Pablo dice en el versículo 10, y en esto doy mi consejo. Noten el consejo de Pablo. Porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Pues ahora pues llevad también a cabo el hacerlo. Miren, hace un año los corintios se les había predicado, hermanos, vamos a tener una ofrenda, y ellos dijeron amén. Pero nadie dio. Y Pablo dice, hey, es tiempo de cumplir con el compromiso. A propósito, yo no sé de ustedes, pero yo me acuerdo cuando empezábamos a predicar aquí en el Ministerio Hispano y muchos resistían esta idea de hacer compromisos, como vamos a hacer el 30 de marzo. Animamos a todo miembro a traer una ofrenda y a todos a hacer un compromiso con el Señor más allá del diezmo. Estas ofrendas por gracia. Estamos hablando de dar para la construcción del edificio. Y decimos, bueno, verdad, no tiene que darlo, pero si la gracia de Dios está obrando en usted, verdad, eso es entre usted y el Señor. Y alguien me dijo una vez, yo no creo en eso de hacer promesas. Yo le dije, bueno, cuando usted fue a Edison, le dije yo, le dijeron, queremos que usted pague lo que sea que usted use todos los meses, firme aquí. Le dije, ¿usted firmó? Me dice, pues sí. Le dijo que cuando usted fue a Ford y usted dijo, quiero ese carro, le dijeron, mire, dé cuando usted pueda. O le dijeron, queremos que firme aquí, comprométase. Van a ser tantos cada mes. Le dije, ¿usted firmó? Me dice, pues sí. Ya saben dónde voy, ¿verdad? Le dije, cuando usted fue ahí a, ¿verdad? Freddie Mac.
Y le trajeron una enciclopedia de papeles para comprar esa casa. Usted ni los leyó, pero firmó, ¿sí o no? ¿Por qué es que creemos en hacer compromisos en el banco y hacer compromisos allá, ¿verdad? En Ford y en la agenda de carro, y no hacemos compromisos con el Señor? Y le voy a decir por qué. Miren el versículo 12. Nos da la razón, muy sencilla. Dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, dice, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. En otras palabras, mire, muchos aquí no es que son tacaños, yo creo de todo corazón. No hay. ¿Cuántos son de Monterrey aquí? Algunos hay. Hermano González es de Monterrey, pero los demás no es que son tacaños. ¿Saben qué es lo que creen? Muchos me dicen como cristianos, es que pastor, si yo prometo, ¿qué si no puedo cumplir? Y la respuesta en el versículo 12 es muy sencilla. Dice, no es que Dios le va a pedir a usted que haya lo que no tiene, sino que dé, dice, según lo que tiene. ¿Cuántos de quién tienen? Usted tiene un Dios que no le va a demandar de lo que no tiene, le va a demandar de lo que ya tiene. La palabra de Dios dice, es muy sincera, dice, estamos hablando aquí, dice, simplemente de cumplir, dice, con la gracia de Dios y la dirección de la gracia de Dios. ¿Cómo es que nos dirige la gracia de Dios? Mira el versículo 13, nos lo dice. Porque no digo esto, dice, para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. En otras palabras, Dios no viene y dice, ok, Emma, usted tiene que dar tanto, y Janet, usted también, lo mismo, y aquí, Isaí, usted también, y Gustavo, usted igual, y Federico, usted igual, y no, ¿cuántos entienden? Hay sectas e iglesias donde se le dan a todos, vamos a tomar una ofrenda y todos tienen que dar tanto. Y la palabra de Dios dice, Dios no viene y la iglesia no viene y nunca decimos, usted tiene que dar, usted tiene que dar. Dios dice, ¿sabes qué hago? Yo vengo, dijo, y por mi gracia yo dirijo a cada persona. ¿Cuántos creen eso? Así como Él dirige a cada persona en su trabajo y Él dirige a toda persona en oración, dice, yo por mi gracia, dice, doy favor a cada persona. Y a uno el Señor le va a decir, quiero que tú des más que tal vez otro, y otro tal vez tú des menos que aquel, y viceversa. Y usted dice, ¿y cómo es eso? Porque Dios no demanda, dice, la cantidad igual. En nuestra iglesia lo decimos cada año. No es cantidad igual, es un sacrificio igual. Digámoslo juntos. No es una cantidad igual, es un ¿qué? Sacrificio igual. En otras palabras, Dios no dice, quiero que, ¿verdad? Y tal vez a uno va a quedar sin nada al dar cierta cantidad que para otros es nada darlo. Y Dios dice, y usted dice, hermano, ¿cómo funciona esto? Mira el versículo 14. Si no dice, para que en este tiempo con igualdad, noten esa palabra, igualdad, la abundancia vuestra supra la escasez de ellos. En otras palabras, si usted dice tiene más y de usted Dios le ha prosperado más este año y Dios lo sabe, la gracia de Dios se lo va a indicar y le va a decir, hey, quiero que así como yo te he bendecido, ¿está conmigo? Dice, tú de eso, y tal vez hay alguien más aquí, ha estado enfermo todo el año, no ha ganado casi nada. Dice, obviamente Dios no le va a demandar a esa persona la misma cantidad, ¿está conmigo? Pero miren aquí, ¿saben cuál es la clave? Que cuando decimos igualdad, estamos hablando no de cantidad igual, sino del mismo sacrificio. En otras palabras, todos deben hacer su parte. ¿Cuántos creen eso? Y cuando todos simplemente dirigen la gracia de Dios. Por eso es que, otra vez, Pablo dijo más adelante en 2 Corintios 9, miren ahí en el versículo número 6 conmigo. 7, perdón. Cada uno dé como propuso en su, ¿qué? Corazón. No con, dígalo, tristeza. Ni por, ¿qué? Necesidad, porque Dios ama al ¿qué? Dador alegre. ¿Saben qué dice? Dice ahí, hey, yo no hablo como quien manda. Pablo, ni yo, ni el pastor Chapel, ni yo nos paramos aquí y decimos, hey, todos deberían de dar tanto, y si no lo da, ustedes son verdad. No. Pero ¿sabe qué dice Pablo? Pablo dice, yo creo que la gracia de Dios obra en cada corazón, en el corazón de cada cristiano. Y si cada cristiano se entrega y dice, Señor, lo que tú quieres, no lo que yo quiero, Dios le va a dirigir. Y dice, la escasez de uno va a suplir, dice, la falta de otro. Y dice, y la necesidad, que en este caso es una ofrenda para los de Jerusalén, para nosotros, es una ofrenda para la obra de Dios. Dice, la necesidad se va a suplir por medio de la igualdad. No es cantidad igual, es una disposición igual a la gracia de Dios. ¿Está conmigo esta noche? Dice, hay igualdad, versículo 14, dice, sino que para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. ¿Cómo damos? Otra vez, el principio de esta mañana es debemos de dar, ¿por qué? Gracia, dígalo conmigo, debemos de dar por la gracia de Dios. Usted dice, ¿cómo sabemos si la gracia de Dios está obrando? Así como después del rayo siempre viene el trueno. Dice la Biblia, después de la gracia siempre viene la generosidad, siempre hay una sinceridad, se quiere demostrar el amor por Dios, siempre hay una igualdad. No es la cantidad igual, sino es
gracia, gracia igual. Cada uno se entrega al Señor, cada uno viene a la presencia de Dios, y yo digo, Carlos y Jenny Navarrete decimos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que demos este año? Y queremos crecer en esta gracia. ¿Cuántos están conmigo esta noche, verdad? Entonces nosotros vamos a venir y vamos definitivamente a incrementar nuestro compromiso. Estamos pidiendo al Señor que este año ponga algo en mis manos para que yo pueda dar, o si hay algo en mis manos. Yo le digo, Señor, ¿hay algo? ¿Hay, si quieres, mi carro, casa, algo? No importa. Usted dice, ¿por qué? Porque ya me entregué al Señor. ¿Cuándo están conmigo? Y eso es fácil. Cuando usted, oiga bien, tiene la práctica de todos los días y toda decisión, de todos modos usted toma en cuenta la gracia de Dios. Dice la Biblia que cuando también lo hace en el área del dar, no va a ser algo nuevo. Porque se entregaban, dice, primeramente ellos al Señor. Y después dice, su ofrenda. Si usted está aquí y usted dice, yo no soy salvo. Si yo muriera hoy, yo no tengo la seguridad, la certeza de que voy al cielo. Déjeme decirle a usted algo, amigo. Dios no desea ni demanda de usted una ofrenda ni su diezmo. No le interesa. Lo que Él quiere es su corazón. Es su vida. Y la palabra de Dios dice claramente que usted necesita dar su corazón al Señor. Dice, todo aquel que invocare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, será salvo. Déjeme decirle, es algo gratuito, se llama por la gracia de Dios. Gracia es el regalo de Dios que se le extiende a usted. Fe es la disposición de su corazón a recibir ese regalo. Si usted quiere esta mañana, puede ser salvo. Querido amigo, usted está aquí y usted dice, oh, bueno, yo quisiera dar, pero usted sabe, no puedo, la situación y mi situación. No, Dios dice, no es cuestión de tu situación, es cuestión de tu gracia. Si tú quieres dejar mi gracia obrar, dice, yo quiero entrar, yo quiero obrar en ti. Es cuestión de que muchos de nosotros digamos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuántos aquí entienden? Su Dios no le va a demandar a usted más de lo que tiene, sino que según se haya prosperado. No le vamos a dar a Él más de lo que Él nos ha dado a nosotros. ¿Cuántos aquí están de acuerdo conmigo en decir, Dios nos da y nosotros damos, y Dios nos da y nosotros damos? Si hay algo que usted va a describir, querido cristiano, es que si Dios siempre nos da más de lo que nosotros le damos a Él. Jamás usted va a dar más de lo que Dios nos puede dar a nosotros. Eso es emocionante y eso es vivir por gracia. Vamos a orar.